Buen día, nosotros somos el grupo número 4 y nos correspondió el tema Curador de la Vida. Este video será presentado por Laura Díaz y Julián Ferrucho. Primero hablaremos de los campesinos de Galilea, ya que ellos pudieron comprobar que Jesús, lleno del Espíritu de Dios, recorría sus aldeas curando enfermos, expulsando demonios y demás. Es una realidad fascinante. Así se describía la misericordia de Dios, ya que los enfermos junto a Jesús recuperaban su salud. Los poseídos por el demonio son rescatados de su mundo oscuro y tenebroso. Él los integra a una sociedad nueva, más sana y fraterna, mejor encaminada hacia la plenitud del reino de Dios. Esta lectura tiene una frase muy interesante, que es, Dios está llegando, pero no como el Dios de los justos, sino como el Dios de los que sufren. Ya que lo que a Dios le preocupa es el sufrimiento de los más desgraciados. Lo que le mueve a actuar así es su amor compasivo. Él es un Dios que quiere reinar entre hombres y mujeres como un Dios que sana. Fuentes cristianas ven a Jesús como aquel que recorría toda Galilea proclamando la buena noticia del reino de Dios y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. A diferencia del Juan Bautista que nunca curó a nadie, Jesús proclamaba el reino de Dios poniendo salud y vida en las personas y en la sociedad entera. Lo que Jesús buscaba antes que nada no era reformar la vida religiosa en los enfermos, sino ayudarles a disfrutar de una vida más sana y más liberada del poder del mal. La primera mirada de Jesús no se dirige hacia los pecadores, sino hacia aquellos que sufren de una enfermedad, ya que estos anhelan más la vida y la salud. Enfermos de Galilea. En cada cultura se vive la enfermedad de manera diferente. No es lo mismo enfermar en la sociedad occidental de nuestros días o estar enfermo en la Baja Galilea de los años 30 del siglo I. La enfermedad no es solo un hecho biológico, al mismo tiempo es una experiencia que el enfermo interpreta, vive y sufre según el modelo cultural de la sociedad en la que vive. Los enfermos a los que Jesús se acerca padecen de dolencias propias de un país pobre y subdesarrollado, entre ellos ciegos, paralíticos, sordomudos, enfermos de la piel y desquiciados. Muchos son enfermos incurables, abandonados a su suerte e incapacitados para ganarse el sustento. Jesús los encuentra tratando de conmover el corazón de la gente. Estos campesinos perciben su enfermedad no tanto como una dolencia orgánica, sino como una incapacidad para vivir. La mayor desgracia de los ciegos es no poder captar la vida de su entorno. Se les cierra el paso por el que la vida accede al interior de la persona. El ciego pierde contacto con la realidad. Se le hace más difícil pensar con perspicacia, valorar las cosas y amar a las personas. La desgracia de los sordomudos es su incapacidad para comunicarse, ya que no pueden escuchar el mensaje de los demás ni expresar el suyo, no pueden hablar, ni bendecir, ni cantar. La desdicha de los paralíticos, incapaces de valerse de sus manos o sus pies, es no poder trabajar, moverse o actuar, no poder caminar ni peregrinar a Jerusalén, no poder abrazar ni bailar. Lo que anhelan estos enfermos es disfrutar como los demás de una vida más plena. Los leprosos no son víctimas de la lepra conocida hoy por nosotros, sino gentes afectadas por diversas enfermedades de la piel. La tragedia de estos enfermos no consiste tanto en el mal que desgarra físicamente su cuerpo, cuando en la vergüenza y humillación de sentirse seres sucios y repulsivos a los que todos rehuyen. Su verdadero drama es no poder casarse ni tener hijos, no participar en las fiestas y peregrinaciones, quedar condenados al ostracismo. Los enfermos de Galilea, como los de todos los tiempos, se hacían la pregunta ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? No consideraban su mal desde un punto de vista médico, sino religioso. Les preocupaba lo que aquel mal significa. Si Dios, el creador de la vida, les está retirando su espíritu vivificador, es señal de que los está abandonando. Según la mentalidad semita, Dios es el origen de la salud y de la enfermedad. Él dispone de todo como Señor de la vida y de la muerte. Por eso los israelitas entienden que una vida fuerte y vigorosa es una vida bendecida por Dios. Una vida enferma, lisiada o mutilada es una maldición.
Es por esto que Jesús se dedica a ellos antes que a nadie. Se acerca a los que se consideran abandonados por Dios. Toca a los leprosos que nadie toca. Despierta la confianza en aquellos que no tienen acceso al templo y los integra en el pueblo de Dios tal como Él lo entiende. Estos tienen que ser los primeros en experimentar la misericordia del Padre y la llegada de su reino. Su curación es la mejor parábola para que todos comprendan que Dios es, antes que nada, el Dios de los que sufren el desamparo y la exclusión. Difícil camino de la curación. Todo enfermo anhela liberarse un día de su enfermedad para disfrutar de nuevo de una vida sana. ¿Qué podían hacer los enfermos y enfermas de aquellas aldeas para recuperar su salud? Al verse enfermo, el israelita acudía por lo general a Dios, examinaba su vida, confesaba ante él sus pecados y le pedía la curación. La familia era la primera en atender a su enfermo. Los padres y familiares más cercanos, el patrón de la casa o los mismos vecinos ayudaban al enfermo a reconocer su pecado e invocar a Dios. Al mismo tiempo buscaban algún curador de los alrededores. Al parecer no podían acudir a médicos profesionales, ya que la medicina griega impulsada por Hipócrates se había extendido por la cuenca del Mediterráneo y todavía no había llegado a las aldeas de Galilea. Siendo así, por desgracia para los enfermos de Galilea, los médicos no estaban al alcance de sus posibilidades, ya que vivían lejos de las aldeas y sus honorarios eran demasiado elevados. Estos tampoco podían peregrinar hasta los famosos templos de Escapulario, dios de la medicina, o a los santuarios de Isis y Serapis, divinidades sanadoras. Los enfermos de aquellas aldeas no podían aventurarse en un largo viaje hasta los famosos lugares de curación ni pagar las costosas ofrendas que allí se exigían. Más cercanos estaban los curadores profesionales, que no se atenían a alguna medicina profesional ni dependían de santuario alguno, magos, exorcistas u hombres santos, famosos por el poder de su oración, que sanaban más por su relación estrecha con Dios o sus técnicas. En este ambiente comenzó Jesús a recorrer los pueblos de Galilea proclamando el reino de Dios y curando a los enfermos. Un curador singular. Jesús fue considerado por sus contemporáneos como un curador y exorcista de gran prestigio. Todas las fuentes cristianas hablan invariablemente de las curaciones y exorcismos realizados por Jesús. El historiador judío Flavio Josefo nos informa que durante el gobierno de Poncio Pilato, como prefecto de Judea, apareció Jesús, un hombre sabio que fue autor de hechos asombrosos. Jesús obtiene una fama tan extraordinaria que durante mucho tiempo hubo exorcistas y magos que fuera de los ambientes cristianos usaban su nombre para realizar sus conjuros. Los enfermos ven en Jesús algo que no ven en los médicos, una relación nueva con Dios que les ayuda a vivir con otra dignidad y confianza ante Él. Nunca se vio a Jesús tratando de manipular fuerzas invisibles, como lo hacían los magos para forzar a la divinidad a intervenir. Jesús no actúa confiando en técnicas, sino en el amor curador de Dios que se compadece de los que sufren. Nunca interviene para hacer daño, sino para curar sufrimiento y la enfermedad. No actúa nunca por intereses económicos, sino movido por su amor compasivo y su decisión de anunciar el reino de Dios. Sin duda, la figura de Jesús se acercaba más a la de dos hombres piadosos bien conocidos en la tradición rabínica. De Joni, el trazador de círculos, se decía que en medio de una sequía había dirigido a Dios su oración logrando la lluvia. Y de Janina Mendoza, se aseguraba que al orar por los enfermos conocía si Dios iba a concederle la curación solicitada, en la manera más o menos fluida con que salía la oración de su boca. La actuación de estos dos hombres santos no era de carácter mágico, sino que se debía al favor de Dios. Probablemente la gente veía a Jesús como un profeta que curaba en virtud del Espíritu de Dios. Su actuación despertaba tal vez el recuerdo de Elías y de Eliseo, profetas muy populares en el reino del norte por sus hechos milagrosos. Sin embargo, lo que más diferencia a Jesús de otros curadores es que para él las curaciones no son hechos aislados, sino que forman parte de su proclamación del reino de Dios. Es su manera de anunciar a todos esta gran noticia. Dios está llegando y los más desgraciados pueden experimentar ya su amor compasivo. Estas curaciones sorprendentes son signo humilde pero real de un mundo nuevo, el mundo que Dios quiere para todos.
Para Jesús, curar es una forma de amar. Cuando se acerca a ellos para despertar su confianza en Dios, librarlos del mal y devolverlos a la convivencia, Jesús les está mostrando antes que nada que son dignos de ser amados. Por eso cura siempre de manera gratuita. No busca nada para sí mismo, ni siquiera que los enfermos se agreguen a su grupo de seguidores. La curación que suscita la llegada del reino de Dios es gratuita. Y así tendrán que regalar también sus discípulos. Mateo lo indica de manera explícita al hablar de las instrucciones de Jesús a los 12. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien a leprosos, expulsen a los demonios, gratis lo han recibido, entréguenlo también gratis. Jesús no aportaba solo una mejora física. Su acción sanadora va más allá de la eliminación de un problema orgánico. Jesús comienza por reavivar la fe de los enfermos. De diversas maneras se esfuerza para que confíen en la bondad salvadora de Dios que parece haberles retirado su bendición. Jesús trabaja el corazón. Jesús trabaja el corazón del enfermo para que confíen en Dios, liberándose de esos sentimientos oscuros de culpabilidad y de abandono por parte de Dios que crea la enfermedad. Jesús lo cura poniendo en su vida el perdón, la paz y la bendición de Dios. Jesús no solo curaba enfermos, lleno de Espíritu de Dios se acercaba también a los poseídos y los liberaba de los espíritus malignos. En general, los exegetas tienden a ver la posesión diabólica una enfermedad. Se trataría de casos de epilepsia, histeria, esquizofrenia o estados alterados de conciencia, en los que el individuo proyecta una manera dramática hacia un personaje maligno las represiones y los conflictos que desgarran su mundo interior. Sin duda es legítimo pensar hoy así, pero lo que vivían aquellos campesinos en Galilea tiene poco que ver con este modelo de proyección de conflictos sobre otro personaje. Es exactamente lo contrario. Según su mentalidad, son ellos los que se sienten invadidos y poseídos por alguno de aquellos seres malignos que infestan el mundo. Esta es su tragedia. El mal que padecen no es una enfermedad más, es vivir sometidos a un poder desconocido e irracional que los atormenta, sin que puedan defenderse de él. Las fuentes cristianas resumen la actuación de Jesús afirmando que se dedicaba a dos tareas: anunciar la buena noticia del reino de Dios y curar enfermedades y dolencias en el pueblo. Jesús no solo realizó un puñado de curaciones y exorcismos. Por las aldeas de Galilea y Judea quedaron otros muchos ciegos, leprosos y endemoniados sufriendo sin remedio su mal. Solo algunos que se encontraron con él experimentaron su fuerza curadora. Jesús no pensó nunca en los milagros como una forma fácil de suprimir el sufrimiento en el mundo, sino solo como un signo para indicar la dirección en la que sus seguidores han de actuar para acoger el reino de Dios. La gente más desgraciada puede experimentar en su propia carne signos de un mundo nuevo en el que por fin Dios vencerá al mal. Este es el reino de Dios que tanto anhelaba: la derrota del mal, la irrupción de la misericordia de Dios, la eliminación del sufrimiento, la acogida de los exclusivos en la convivencia, la insaturación de una sociedad liberada de toda aflicción.